Sí, Iván, usted sabe que la palabra dice claramente en Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra príncipes, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Y no podemos subestimar las acechanzas de las tinieblas. Y uno de los príncipes de las tinieblas es el espíritu de Pitón. Tenemos que entender que hay espíritus que operan fuera de la iglesia de una forma y dentro de la iglesia opera de otra forma. El espíritu de Pitón en particular es la contraparte del espíritu profético. Es la contraparte, o sea, la otra cara del espíritu profético. Es el espíritu que juega con el espíritu profético. Por eso había antes profetas de Baal y había falsos profetas y había personas que adivinaban, como cuando Pablo y Silas tuvieron un encuentro, que vamos a ir a la palabra también en Hechos capítulo 16, del versículo 16, cuando tuvieron un encuentro con una muchacha que tenía el espíritu de Pitón, el espíritu de adivinación. O sea, el espíritu de Pitón es un espíritu que es la contraparte del espíritu profético y que tienen todos los brujos. El espíritu de Pitón es un príncipe de las tinieblas que van a aportar todo brujo, todo hechicero, todo satanista, porque es un espíritu guía, un espíritu de adivinación, un espíritu que va a estar guiándole, así como nosotros también, que tenemos al espíritu profético, dice la palabra en Apocalipsis, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía y que también hay profetas que están alertando siempre al pueblo y viendo lo que unos ojos normales, que no tienen los ojos abiertos como un profeta, porque es un don de Dios, están siempre como atalayas anunciando, viéndolo por venir. También está el espíritu de Pitón, pero el espíritu de Pitón en el mundo, o sea, fuera de la iglesia, es uno que es el espíritu brujo, el espíritu de la brujería, pero dentro de la iglesia es el espíritu de Pitón, que su trabajo es totalmente diferente a lo que es el trabajo fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia está operando como un espíritu brujo, donde está adivinando, echando las cartas, las bolas, como adivinando, ¿no? Donde la gente va a los brujos y le dice su futuro y esto y aquello, como adivinando, porque sabemos que Satanás no conoce el futuro, pero sí adivina, ¿no? Tiene el poder de adivinar y por eso algunas cosas acierta, otros no. Es como que tú ves a una persona y dices, mira, este está caminando de costado y se va a caer, ¿no? Y Satanás adivina porque conoce, también tiene un historial, la palabra habla del libro de las obras, ¿no? Y también que tiene Jesucristo, el reino de los cielos, y también está el acta de los decretos, que en este caso Satanás tiene un acta de decretos, según Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Satanás tiene un acta de decreto y en ese acta de decreto tiene todo escrito prácticamente la vida de cada uno de nosotros. Entonces, él puede adivinar, pero no conoce el futuro. Ahora, el espíritu profético, totalmente todo lo contrario, conoce el futuro, conoce el pasado, el presente, porque es totalmente diferente. Pero dentro de la iglesia, este espíritu va a trabajar, Iván, para robar la comunión, para opacar la oración, para envolver a su víctima y tomarle con su fuerza. Así es, Iván. Pastor, me imagino que de ahí viene la palabra pitonisa, que uno por ahí escucha algunas veces. O sea, es como una Totalmente. pitonisa, no sé, una mujer que adivina, me imagino. ¿Sí? Que me gustaría que pudiéramos entender la diferencia entre intuición, no sé, esa intuición del ser humano. Hay Claro. gente que intuye, y yo te lo comparto hasta deportivamente, Sí, ¿no? Tú sabes sí, que yo fui portero de fútbol, de soccer, como dicen aquí en los sí, Estados Unidos, y algunos de los maestros que nos dan clases, los coaches, los técnicos, nos enseñaron en nuestra época la diferencia entre intuir y adivinar. Eso en sí, términos deportivos. Entonces ellos nos decían, intuir es cuando tú más o menos como que presientes, como que sí, esta jugada va a pasar, que van a tirar la pelota para este lado, etcétera, como una intuición. Pero sí, adivinar, obviamente, era ya como jugársela por adivinación, ¿cierto? Entonces, mira que me sí, vino el ejemplo ahorita de lo que tú sí, estás compartiendo. Si podemos de sí, pronto entender esas diferencias entre intuición, sí, adivinación y obviamente la profetización. O sea, ¿cuáles sí. son esas diferencias y cómo las podemos entender?
La intuición es algo natural del hombre, ¿verdad? Que está en el espíritu del hombre, como trabaja también con el discernimiento, ¿no? Es casi igual que el discernimiento porque está en el espíritu del hombre, donde uno puede intuir en el espíritu. Ahora, es que el mundo natural no conoce que nosotros tenemos un cuerpo espiritual, que tiene unos oídos espirituales, que tiene unos olfatos espirituales, que tiene una boca espiritual, que escucha espiritualmente, que puede oler en el espíritu. Por eso hay gente que dice, yo huelo, usted no huele nada, yo huelo a tierra de cementerio. No, yo no huelo nada. Huelo a un cigarro, yo no huelo nada porque tiene los olfatos abiertos, ¿no? Entonces, la intuición del espíritu está ligado al espíritu, pero la adivinación es para los profetas. ¿Por qué? Porque hay profetas, Iván, que la palabra del Señor dice que el espíritu de Pitón persigue a los profetas. Y hay dentro de la iglesia también profetas que están profetizando bajo el espíritu o la influencia de Pitón y no la influencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya descuidó su comunión. Hay profetas que descuidaron su comunión, que están apartados del Señor, pero siguen profetizando. Cuando Dios es un Dios santo y ellos están, vamos a decirte, apartados del Señor, están alejados, ¿Y pero están cómo el común de la gente, perdón, pastor, cómo nos damos cuenta que haya esa diferencia? Como que de repente alguien está allá, hay, alguien tenga ese espíritu de Pitón o alguien esté profetizando realmente. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cómo la podemos ver? primer punto, por los frutos, Iván, por los frutos. Normalmente las personas que están bajo la influencia de Pitón, usted ve su familia, su casa está totalmente destruido, ¿verdad? Sus hijos están en el mundo alejados del Señor y ellos siguen profetizando, pero no profetiza. Mire que la palabra profética, dice el apóstol Pablo, que viene la palabra profética para exhortar, para consolar y para corregir. Son tres cosas. Pero en el Antiguo Testamento los profetas venían para traer arrepentimiento al pueblo y para, vamos a decirte, exhortar al pueblo, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando se manifiesta Pitón, dice, así te dice el Señor, así te dice el Señor. A mí, ¿cuántas personas iban, me mensajean y me dicen, ¿qué me dice Dios? Yo no soy ningún brujo, le digo. Dios no habla cuando tú quieres escuchar su voz, Dios habla cuando tú necesitas y Dios no se manifiesta así, porque cuando uno manipula el don, puede hablar Pitón. ¿Por qué? Porque el espíritu de Pitón está ahí. Está ahí. Entonces hay personas que dicen, así te dice Dios, así te dice Dios, así te dice Dios. Y ya no es Dios, sino que es el espíritu de Pitón. ¿Por qué? Porque Dios no se manifiesta adivinando. Porque el ministerio profético no es adivinación. No vas a estar adivinando tu nombre, tu esto, tu aquello, tu fecha de nacimiento. Eso hacen los brujos. El ministerio profético no necesita. Ahora, hay veces que sí puede, porque vemos también que Jesús, cuando estaba la mujer samaritana, decía, tú tienes 5 maridos y el que está contigo ahora no es tu marido. O sea, estaba como adivinando, pero no era en forma de adivinación, sino que era en forma de que ella reconozca que él es un profeta. No, pero hay profetas que solamente ya adivinan y no traen ninguna restauración, no trae arrepentimiento, porque los profetas del Antiguo Testamento traen arrepentimiento y traían exhortación, traían una palabra de Dios. Hoy en día el espíritu de Pitón se mueve con profecía y una cosa es palabra de Dios, otra cosa es profecía, ¿no? Y hoy en día la gente lo que quiere escuchar es profecía. Entonces le abren como un portal a Pitón para que Pitón se manifieste. Por eso es que nosotros los profetas tenemos que estar siempre orando y renunciando a ese espíritu para que ese espíritu no se manifieste en ninguna área de nuestra vida, porque el espíritu de Pitón no te va a poseer, sino te va a influenciar. Mira, Iván, porque hay una diferencia en posesión e influenciar. Mi esposa a mí me influencia porque es mi esposa, yo me acuesto con ella, me levanto con ella, tomamos mate conmigo, me habla, yo le influencio a ella me influencia a mí. Entonces, eso es influencia, Iván. Hay gente que se ha acostumbrado a este espíritu y piensan que es el Espíritu Santo, porque este espíritu le habla y hay veces que acierta. La mayoría de veces acierta, entonces piensan que es Dios y Dios no se manifiesta de esa forma. Dios no adivina, Dios no necesita adivinar. Dios profetiza, Dios da una palabra, Dios ordena y llama al arrepentimiento.
Eso es lo que entendemos el ministerio profético, pero hoy en día hay más pitoniza, como vos decís, Iván, o espíritu de pitón en nombre que se está manifestando en los profetas y nosotros no nos estamos dando cuenta. Y dale que queremos profecía, 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 y no conocemos ni la palabra de Dios, no conocemos para qué el ministerio profético, no entendemos nada y nosotros solamente queremos profecía, profecía, profecía. Y ese espíritu ya está dentro de la iglesia.